Y este mismo testimonio es el que está presentando Pablo. Pero aquí acontece algo interesante que me gustaría presentarles como una variante textual, porque podemos entender claramente el verso con esta misma palabra que dice testimonio. Entonces dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarle el testimonio de Yahweh, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Yeshua, Mesías, y a este yo le he puesto en palabra, porque la traducción de Reina Valera pues dice cruz, y sabemos que él no murió crucificado. Y estuvo entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Yahweh. Y hasta aquí, pues, creo que es bastante entendible lo que Pablo está enseñando. Y lo que yo les quería mostrar es una variante textual que podemos encontrar en la palabra que está traducida como testimonio. Según algunos manuscritos, y podemos alegar que son manuscritos más antiguos, como el papiro 46, ustedes pueden ver en el cuadrito de abajo, ¿no? El amarillo, ahí yo les puse, ¿no? La palabra misterio. Algunos manuscritos no tienen la palabra testimonio, sino la palabra misterio. Y estos manuscritos, por ejemplo, son el P46, uno de los papiros más antiguos, que tiene una datación entre el año 180 al año 220, contiene casi en su totalidad las cartas de Pablo, las epístolas paulinas. Y este es el más antiguo, y el que le sigue en este caso sería el Códice Sinaítico, que es el que ustedes pueden ver al lado, ¿no? Códice Sinaítico, sigue el Códice Alejandrino, el Códice Primis Rescriptos, algunos códices minúsculos, el Siriaco y el Copto. Entonces tenemos algunos manuscritos que respaldan la palabra misterio, o en griego misterio. ¿Y cómo podríamos nosotros leer de aquí en adelante? Sería, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarle el testimonio de Yahweh, no fui con excelencia de palabras, perdón, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarle el misterio de Yahweh, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Sea que la leamos como testimonio, sabemos que está hablando de Yeshua. Y si la leemos como misterio, sabemos que el misterio era lo que también se dice en Isaías, ¿no? Que el Eterno iba a ser una obra misteriosa, ¿no? Entonces, esto mismo es lo que está transmitiendo Pablo. Yo les doy la opción de que ustedes conozcan que más probable es que la palabra no esté traducida como testimonio, sino como misterio, porque tiene más respaldo de los manuscritos más antiguos. Pero creo que no cambiaría en mucho lo que estamos leyendo, ¿no? No tendría, digamos, un cambio significativo. Entonces, bien, vemos que Pablo está empezando a hablar. Dice, yo no quiero saber nada más, no quiero saber pleitos, peleas. Yo lo que quiero es conocer acerca de Yeshua, o darles a conocer acerca de Yeshua, que es el misterio que Yahweh nos ha revelado. Y estuve entre ustedes, dice, con debilidad y mucho temor y temblor, dándoles a entender que él no viene con arrogancia ante ellos, a pesar de que él es el que ha sido, se le ha encomendado esta diligencia, se le ha encomendado esta obra, esta labor. Él no viene a, él con a ellos con arrogancia, ni les va a hablar con arrogancia, sino que les va a hablar como cualquier otro hermano entre nosotros, ¿no? Con mucho temor, con mucho temblor, porque él está a cargo de esa labor que se le encomendó, que es enseñarles a Yeshua, que es darle a conocer a Yeshua y llevar a esa congregación también al Eterno, a que ellos conozcan al Eterno. Y él dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Toma esto porque entendemos que el contexto de donde está esta congregación es una congregación en Grecia, donde la sabiduría de la filosofía en el siglo I pues era algo natural, es como aquí en nuestro país, ¿no? Es muy natural para nosotros también
muchas cosas de forma cultural, para nosotros puede ser muy natural. Entonces Pablo toma todo esto y dice, yo no he venido a ustedes de la misma forma que ustedes han enseñado a llevar la vida, ¿no? De una manera más filosófica, sino que yo he venido con una sabiduría que viene de parte del Eterno, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Yahweh. ¿Cuál es el poder de Yahweh? Es la palabra. ¿Cuál es el poder? El poder de Yahweh es dar a conocer lo que también dice Pablo en la carta de los Romanos, ¿no? El Evangelio o las buenas noticias. Bien, en la siguiente carátula, en la siguiente diapositiva, perdón, ahí yo les traje una captura, ¿no? Del interlineal donde estábamos leyendo 1 Corintios 2:1. Entonces, ahí, si ustedes ven, en el verso en griego, sí dice testimonio. Sin embargo, como les expliqué, ahí está la variante de que por antigüedad, digamos, por los manuscritos más antiguos, la palabra sería misterio. Y ahí abajo también yo les puse un pequeño comentario de estudio de palabra de Vicen, y dice, algunos de los mejores textos se lee como misterio, y ahí está la palabra el misterio en griego. Entonces, para que ustedes tomen en cuenta esta variante textual. Vamos a la siguiente diapositiva y leemos en el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Yahweh, en misterio, aquí utiliza la misma palabra, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Yahweh predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían ejecutado al Señor de gloria. Yo le he dejado ahí tal cual como dicen el Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Yahweh ha preparado para los que le aman. Entonces, continúa Pablo haciendo esta diferencia, ¿no? Entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría del Eterno, tal cual como terminó el primer capítulo, ¿no? Que decía, incluso la insensatez de Yahweh es más que la sabiduría de ustedes. Y él sigue llevando esa misma línea de enseñanza hasta este capítulo 2. Entonces dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y eso es importante. No estoy hablando de una sabiduría propia porque yo ya me sé todo. Estoy hablando porque yo ya alcancé esa madurez en lo que está tratando de enseñar Pablo. Y tratando de enseñarles según también la madurez de ellos, ¿no? Hablando de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, ustedes que ya conocen las escrituras, ustedes que ya saben en qué contexto yo les estoy hablando, me van a entender. Porque no estoy hablando con la sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, algo importante es lo que yo les dejé ahí en el cuadro, una variante textual que nace perdón, no es una variante textual, algo que les quiero mostrar. En el verso 9, si ustedes se dan cuenta, dice, antes bien, como está escrito, y aquí está haciendo una cita, Pablo, como normalmente vemos en sus cartas, y también en los evangelios, ¿no? Que hacen cita del Antiguo Testamento. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Yahweh ha preparado para los que le aman. Ahora, haciendo una investigación de este verso, queremos saber dónde está. La cita tal como está, según el cuadrito, ahí yo les dejé este comentario que les estoy haciendo. La cita tal como está, perdón, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Se asemeja más bien a Isaías 64:4. Y vamos a leer ese verso para que me puedan comprender. Bien. En Isaías 64:4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Yahweh fuera de ti, o a Elohim fuera de ti, que hiciese por el que él espera. Si tiene una semejanza, porque habla de oídos que percibieron, ni ojo que ha visto. Entonces, tiene una semejanza, dice, al Isaías 64:4, pero también se asemeja vagamente
a Isaías 53:15 o a Isaías 65:17. Ahora, aquí hay unos comentarios de los padres de la iglesia, por ejemplo, San Crisóstomo, considera que las palabras son parte de una profecía perdida. Orígenes y Zacarías de Crisópolis y otros dicen que las palabras aparecieron en un libro apócrifo llamado Apocalipsis de Elías. Entonces, yo les quiero mostrar esto, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí yo les traigo un comentario crítico. Y el comentario crítico en la parte derecha, ahí dice, ¿no? Vamos a leer, dice. Orígenes nuevamente y otros padres, bueno, ahí menciona algunas obras también que han escrito los padres de la iglesia, dice, están de acuerdo, suponen, en medio de una vehemente oposición por parte de Jerónimo, o sea, Jerónimo no estaba de acuerdo con esto, Jerónimo de Estridón, el que hace la Vulgata Latina, que la cita es de Apocalipsis de Elías, en el que Zacarías de Crisópolis, este era un erudito del siglo XII, que él mismo había leído la palabra. O sea, dice Zacarías, yo he leído esa palabra. Y dice, la mayoría de los intérpretes, sin embargo, incluidos Osiander, Hoffman, están de acuerdo con Jerónimo. O sea, ellos sí están de acuerdo. La cita no es de Apocalipsis de Elías, sino de Isaías 64. Al encontrar aquí una cita gratuita. Ahora, algunos sostienen que hay además una referencia a Isaías 52:15 o Isaías 65:17. Y dice más adelante, ¿no? Pero la diferencia de sentido que no se puede superar con una interpretación forzada y artificial del pasaje de Isaías y la disimilitud en la expresión son demasiado grandes y apenas presentan semejanza. Incluso tenues, lo que nunca ocurre en otros lugares con Pablo, por muy libremente que haga su cita. O sea, casi Pablo nunca se equivoca, digamos, cuando hace una cita. Por lo tanto, parece que no queda otra escapatoria a la dificultad de dar crédito a la afirmación por muchas repugnancias, según este comentario, por muchas repugnancias que se haya mostrado hacia ella en un interés. Este comentario es un comentario de Meyer. Y dice ahí en el cuadro amarillo ustedes pueden leer lo siguiente. El Apocalipsis de Elías es un texto apócrifo que existe en dos versiones principales. Una cristiana que está en copto, esto quiere decir que fue editado en Egipto, y otra judía que está en hebreo. Se considera un texto pseudoepigráfico, es decir, un texto que se le ha atribuido el nombre a Elías, pero no es precisamente que Elías lo escribió. Hablando de Elías, que ustedes conocen, el Elías del Antiguo Testamento, el profeta. Lo que significa que no fue escrito por el profeta Elías, aunque su nombre aparece en el título. Algunos estudiosos, como Theodore Sand, lo ubican en el siglo II después de la era común. Si nosotros tomamos en cuenta esa datación, vemos que está bastante lejos también de la carta de Pablo. Sin embargo, la cita es igualita. Ahí yo les dejé en la parte de abajo. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios o Yahweh ha preparado para los que le aman. La cita es idéntica, es igual. Clemente de Alejandría, por otra parte, en su obra Protéctico, capítulo 10, verso 94, dice lo siguiente: pero la Escritura anuncia con razón la buena noticia, lo que creen en él. Los santos del Señor heredarán la gloria de Dios y su poder. Dime qué gloria, amén. La que ni un ojo vio, ni oído oyó, ni llegó al corazón de hombre, se alegrarán en el reino de su Señor para siempre. Amén. Esta cita que también hace Clemente de Alejandría, aproximadamente entre el siglo II y siglo III, también es idéntica. Ahora, ¿qué podríamos concluir nosotros? Que ellos ya, en este caso, Clemente de Alejandría conocía la cita de Pablo en Primera de Corintios, y igual, este apócrifo es muy probable que haya tenido, digamos, como podría ser una transmisión oral de este verso
parecido a Isaías 64, parecido a Isaías 64. Entonces, tradicionalmente, digamos, se pudo haber formado este texto que para Pablo era conocido y por eso lo citó de esa forma. Y ahora lo vemos en esta obra llamada Apocalipsis de Día, que como les mencioné, le da una datación del siglo II, incluso hay quienes lo llevan hasta el siglo VII. Entonces, no podríamos concluir que Pablo lo tomó de aquí. Yo les quería mostrar comentarios para que vean la similitud que tiene, ¿no? Es muy parecido a la cita del Apocalipsis de Día, pero podríamos concluir que el texto sí era conocido como Pablo lo citó en 1 Corintios 2:9. Entonces, bien, les dejo ese detalle ahí para que ustedes pues tengan un poco más de información acerca de esta carta. Bien, verso 10. Pero Yahweh nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Yahweh. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Yahweh, sino el Espíritu de Yahweh. Esta es una forma bastante comprensible, ¿no? Como Pablo le enseña. Para mí, o sea, incluso son palabras bastante sencillas, ¿no? Para explicar a una congregación que está pasando por este tipo de problemas. Solamente dice, como que dijera, solamente tú sabes lo que haces y solamente tú sabes lo que hay en tu corazón. Asimismo, el Espíritu del Eterno es el único que conoce al Eterno. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Yahweh, para que sepamos lo que Yahweh nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no por filosofía, sino con las que enseña el Espíritu, o sea, el Espíritu que conoce a Yahweh, Él nos enseña, Él nos guía. Y aquí viene algo importante que dice Pablo, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto podríamos nosotros entender que las escrituras, nosotros leemos cualquier parte de las escrituras, digamos así, y siempre vamos a entender, esto se parece a lo que leí acá, esto se parece a lo que leí acá. Tiene el mismo sentido, tiene la misma enseñanza, y es lo que yo comprendo, ¿no? Es lo que dice Pablo, acomodando lo espiritual con lo espiritual, o a lo espiritual. Verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Yahweh, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Y recordemos que Pablo utiliza estas palabras porque está enseñando acerca de un hombre que fue ejecutado, que murió en un madero, como les mencioné en el capítulo anterior, en la transmisión anterior. Para los judíos es una locura enseñar a un hombre que ha muerto en esta condición y peor llamar que él es el Mesías, porque para ellos, comprendiendo el contexto de la Torah, entienden que un hombre que muere de esta manera, que haya sido ejecutado de esta manera, es un hombre que muere en una condición de maldición. Entonces, ¿cómo tú puedes venir a enseñar acerca de un hombre que ha muerto bajo maldición, digamos? ¿Cómo puedes enseñar? Era una locura. Igual para los griegos, ellos entendían el contexto de que un hombre muerto, guindado o empalado es un hombre que no tiene, digamos, murió con deshonra. ¿Cómo puedes enseñarles acerca de un hombre que murió con deshonra? Entonces, por eso Pablo no solo está hablando a los judíos, sino que también está hablando a los helenos, a los gentiles, a los que formaban parte de esta congregación. Y les dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Yahweh. Ustedes no me van a entender si el Eterno no les permite entender a través de su Espíritu, de Jehová. Si no les da la capacidad de entender, no me van a entender. Porque para él son locura. En este caso, si podemos tomar estas mismas palabras que les dijo a los judíos, podría estarse refiriendo a los judíos, dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y esto podríamos entenderlo, en este caso nosotros estamos bajo esta condición de ser llamados espirituales.
¿Por qué? Porque estamos entendiendo el camino al eterno, estamos comprendiendo las escrituras, estamos siguiendo al que él, en Deuteronomio 18, Deuteronomio 18, está bien, anunció que iba a levantar en algún momento y que debíamos escuchar a este hombre. Estamos haciendo lo que el Eterno nos dijo y estamos entonces siendo este pueblo espiritual, ese pueblo que está comprendiendo este misterio que está enseñando Pablo, este misterio de Yeshua, el que nos permite volver al pacto, el que nos permite poder ser parte de ese pueblo, de esa congregación, de esa nación, de esa multitud que el Eterno ha prometido, que al final de los días va a volver a retomar y les va a entregar la promesa que les dio a sus antepasados. En cambio, lo espiritual se juzga de todas las cosas, perdón, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Yo puedo entender lo que está mencionando, nosotros no podemos ser juzgados por lo que no conocen esto que nosotros conocemos, o sea, el hombre común de afuera, o podríamos decir el gentil. Ellos no nos van a entender, no nos van a comprender este mensaje porque no es para ellos. Y peor aún, no nos pueden juzgar si es real lo que estamos enseñando, si está bien lo que estamos guardando, lo que estamos siguiendo, porque a ellos no, el Eterno no les ha dado la capacidad de entender. Entonces dice, nosotros podemos juzgar, pero ellos no nos pueden juzgar a nosotros. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? En este caso, hablando del Eterno, de Yahweh. Porque ¿quién conoció la mente de Yahweh? ¿Quién la instruiría? ¿O quién la instruirá, perdón? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Y a través de la mente del Mesías es que estamos entendiendo este misterio. Bueno, este capítulo es bastante corto. Hemos llegado aquí al final de este verso.